La limpiadora es burlada por los ingenieros, hasta que repara el motor parado hace 20 años. Para los ingenieros de pensamiento rápido y manos limpias de la gigante de autopartes en Campinas, Dora era parte del paisaje, tan funcional e invisible como los carritos de limpieza que empujaba por los pasillos pulidos. A los 40 años, su uniforme gris era una coraza y su silencio un escudo. Barría el polvo de los laboratorios, vaciaba los botes de basura de las salas de diseño y escuchaba, sin ser notada, los ecos de una vida que podría haber sido la suya. Nadie allí sabía que, bajo el gafete de servicios generales, existía la memoria de una alumna brillante de la Escuela Politécnica de la USP, una mente que un día soñó con diseñar los motores que ahora solo limpiaba. Antes de continuar la historia, pido que se suscriban para no perder más historias increíbles como esta. Continuemos con la historia. Ese sueño había sido guardado en un cajón polvoriento del destino, encerrado el día en que su padre, Alfredo, un mecánico de manos gruesas y sabiduría infinita, enfermó. Dora abdicó de las ecuaciones y los prototipos para cuidar al hombre que le enseñó la lección más importante de la ingeniería, que un motor tiene alma. No reparas una máquina con los ojos, Dora, le decía. La sientes con las manos, escuchas su corazón con los oídos. Esa era su herencia, una sensibilidad que no constaba en ningún diploma. Había un lugar en esa fábrica donde esa herencia se despertaba todos los días, la sala 17. Dentro de ella, cubierta por una sábana blanca como un fantasma olvidado, reposaba el motor experimental, un prototipo híbrido, una promesa de futuro que había muerto hacía casi una década. Para los ingenieros era un fracaso, un error de diseño con una falla fatal que lo silenciaba tras pocos segundos de funcionamiento. Era un montón de metal inútil, un monumento a la ambición fallida, esperando solo la orden de ser desmantelado y desechado. Pero Dora veía algo diferente. Todas las mañanas al pasar por la puerta de acero de la sala 17, disminuía el paso. Mientras los demás veían un motor muerto, ella veía un corazón que aún deseaba latir. Había una belleza trágica en sus líneas, una complejidad que los demás llamaban falla, pero que ella veía como un enigma. En su silencio, se convirtió en la guardiana de ese gigante dormido, ofreciéndole un respeto que nadie más se tomaba la molestia de tener. Ella aún no lo sabía, pero su destino y el de esa máquina estaban entrelazados, esperando solo por una llave para despertar. El destino, a veces, opera a través de los pequeños descuidos de los hombres apresurados. En un jueves lluvioso, al final de un día tenso, la llave de la sala 17 fue olvidada, dejada en la manija por un ingeniero ansioso por escapar del trabajo y del tráfico. Para cualquier otra persona, sería solo un pedazo de metal. Para Dora, que finalizaba su ronda nocturna, esa llave era una invitación, una pregunta suspendida en el aire silencioso del pasillo. Su corazón dio un salto, la tentación y el miedo libraron una batalla en su pecho. Entrar allí era una violación clara de las reglas, una transgresión de su función, de su lugar en esa rígida jerarquía. Ella era la limpiadora. Su papel era limpiar el exterior de las cosas, no desvelar sus secretos internos. Por un largo minuto se quedó parada, el carrito de limpieza a su lado como un ancla para su realidad. Pero entonces, el recuerdo de la voz de su padre, Alfredo, resonó en su mente. Una máquina abandonada es una historia esperando un final, hija. Cobarde es quien la deja morir sin intentar escuchar lo que tiene que decir. La cobardía era algo que Dora no podía aceptar. Con las manos temblorosas, pero con una resolución que la sorprendió, sacó la llave, miró a ambos lados del pasillo vacío y con un suave clic que pareció resonar como un trueno, abrió la puerta a su secreto. El aire dentro de la sala 17 era frío y estaba impregnado del olor a aceite viejo y polvo. La única luz venía del pasillo, proyectando una larga sombra de Dora sobre el suelo. En el centro, el motor experimental reposaba bajo su sábana blanca, una presencia monumental y fantasmagórica. Con una reverencia casi litúrgica, se acercó y en lugar de tirar de la sábana simplemente posó la mano sobre ella, sintiendo el contorno frío y sólido de la máquina debajo. Era un primer contacto, un saludo silencioso. En ese momento, no era la limpiadora, sino la ingeniera que su padre le había enseñado a ser, reconectándose con su verdadera vocación. A partir de ese día, la rutina de Dora cambió. Sus almuerzos se hicieron más cortos, sus turnos, sutilmente más largos.
La sala 17 se convirtió en su santuario clandestino. Compró un cuaderno de tapa dura y una pluma, y allí, bajo la tenue luz de una sola lámpara de servicio, comenzó su trabajo. Primero, la observación. Tiró de la sábana revelando el laberinto de tubos, cables y cilindros. No tocó una sola herramienta. En su lugar, escuchaba, pasaba las manos por las juntas, sentía la tensión de los tornillos, buscaba vibraciones que no deberían estar allí. Encontró los antiguos diagramas del proyecto, dejados atrás en una estantería, y los estudió con un hambre que no sentía desde hacía años. Las páginas de su cuaderno comenzaron a llenarse. Diagramas copiados a mano, anotaciones sobre el flujo de combustible, preguntas sobre el sistema de refrigeración, teorías sobre el desalineamiento de uno de los pistones. No estaba tratando de arreglar el motor, estaba conversando con él, pacientemente, metódicamente, intentando entender el lenguaje de su silencio. En la soledad de aquella sala, rodeada por el gigante de metal que todos habían abandonado, Dora ya no se sentía invisible. Por el contrario, nunca se había sentido tan presente, tan viva, tan peligrosamente cerca de sí misma. Las semanas se convirtieron en un mes, y la rutina dual de Dora se solidificó. Durante el día, ella era la sombra que recorría la fábrica con un trapeador. Por la noche, y en los breves minutos robados del almuerzo, era la investigadora que llenaba las páginas de su cuaderno con el lenguaje secreto del motor. Su conocimiento sobre la máquina crecía de forma exponencial, alimentado por una dedicación que rozaba la obsesión. Ya no veía solo un montón de piezas, sino un sistema complejo e interconectado, y comenzaba a formular una teoría audaz sobre la verdadera naturaleza de la falla del prototipo. Sin embargo, su mundo secreto estaba a punto de chocar de manera brutal con la ruidosa realidad de la fábrica. Sucedió una tarde de martes. Dora limpiaba las ventanas de la sala de ingeniería, desde afuera, cuando escuchó las voces de Ottavio, el ingeniero senior, y Lucas, el más joven del equipo. Ottavio, un hombre cuya confianza era tan grande como su impaciencia, gesticulaba hacia el área del laboratorio. «Ya firmé la documentación, Lucas. En la próxima auditoría esa chatarra de la sala 17 va al desguace. Es un desperdicio de espacio y un recordatorio constante de nuestro fracaso. Basta». Lucas, con un tono más ponderado, respondió: «Pero ¿y el concepto, Ottavio? La tecnología híbrida, sí, aún hay valor ahí. Nunca entendimos de verdad por qué se apagaba». Esa oscilación de energía al principio, Ottavio se rió con desdén. Oscilación, fallo, aparición, llámalo como quieras. Eso nació muerto. Ninguno de nosotros pudo resolverlo en 10 años, y no va a ser ahora que un milagro va a suceder. Fue en ese preciso momento, mientras pasaba con su carrito por el pasillo, que Dora escuchó la frase que activó todo el conocimiento que había acumulado. Sin pensarlo, movida por un impulso irresistible de corregir una premisa errónea, murmuró, casi para sí misma, con una voz tan baja que apenas se escuchó. No era oscilación de energía, quizás una interferencia en el módulo de torque variable en la alimentación secundaria. El pasillo, antes lleno con la conversación de los ingenieros, se sumió en un silencio repentino. Ottavio se volvió lentamente, su cara una máscara de pura incredulidad. Miró a Dora como si ella fuera un objeto inanimado que de repente hubiera comenzado a hablar. ¿Qué dijiste?», preguntó él, no con curiosidad, sino con el tono de quien no cree en la audacia que acaba de presenciar. Dora sintió la sangre subir a su rostro. Demasiado tarde para retroceder. Repitió un poco más alto, pero sin mirarlo. «El torque variable puede estar creando una lectura falsa en el sensor de presión. Por eso se apaga». La reacción de Ottavio fue una explosión de burla. Soltó una risa alta y despectiva que resonó por el sector. «¿Están escuchando eso?», gritó a los otros ingenieros que ahora miraban la escena. «La limpiadora tiene una teoría. Oh, Dios mío, ¿por qué no pensamos en eso antes? Años de estudio en la Politécnica y la respuesta estaba en el balde de limpieza todo el tiempo». La humillación fue pública y cortante. Otros se rieron, algunos por nerviosismo, otros por pura maldad. El apodo cruel nació allí, en ese instante. La limpiadora que se metió a ingeniera. Dora no respondió, solo bajó la cabeza, sintiendo el peso de decenas de miradas sobre ella, y continuó empujando su carrito, desapareciendo por el pasillo como la sombra que siempre había sido. Pero Lucas no se rió. Observó la escena, con el rostro contorsionado en incomodidad por la crueldad del jefe.
Y más importante, registró la precisión técnica del susurro de Dora. No era una conjetura vaga, era una hipótesis de ingeniería. Y mientras la risa de Ottavio aún resonaba, una semilla de duda y curiosidad fue sembrada en la mente del joven ingeniero. Una semilla que lo haría, más tarde, cuestionar todo lo que creía saber sobre la limpiadora silenciosa. El sarcasmo de Ottavio se convirtió en la nueva broma de la fábrica. «Cuidado, la ingeniera Dora va a inspeccionar tu trabajo», decían algunos riendo. La burla, sin embargo, no encontró eco en Lucas. Para él, la escena en el pasillo había dejado un residuo de vergüenza y una incómoda curiosidad. La hipótesis de Dora, por más improbable que fuera su origen, tenía una lógica técnica que le impedía descartarla como un mero comentario. La burla de su jefe sonaba más como la inseguridad de un hombre que teme lo que no comprende que como la certeza de un verdadero especialista. Inconscientemente, Lucas comenzó a observar a Dora. Empezó a notar cosas que antes eran invisibles. La manera metódica en que organizaba sus materiales de limpieza, casi con la precisión de un cirujano, preparando sus instrumentos. La mirada concentrada con la que observaba las máquinas mientras limpiaba. Una mirada que no era de hastío, sino de análisis. Y, sobre todo, notó sus desapariciones. Dora parecía acortar sus almuerzos al mínimo necesario, y tenía la impresión de que siempre era la última en dejar el área, mucho después de que el ruido de las máquinas cesaba y el silencio tomaba cuenta de la fábrica. La curiosidad de Lucas se transformó en una investigación silenciosa. Una noche, trabajando hasta más tarde para finalizar un informe, caminaba por el sector de prototipos, ahora vacío y sombrío. Fue cuando vio una línea de luz fina casi imperceptible, escapando por debajo de la puerta de la sala 17. Una sala que debería estar oscura, cerrada, muerta. Su primer pensamiento fue un cortocircuito, un riesgo de incendio. Se acercó con cautela, el corazón latiendo un poco más rápido. Al llegar cerca escuchó un sonido bajo, el susurro de papel, el clic suave de un bolígrafo. No era un problema eléctrico, había alguien allí dentro. Con el estómago revuelto por una mezcla de aprensión y excitación, giró la manija. Estaba sin llave. Empujó la puerta lentamente, solo una rendija, y espió. La escena que encontró lo dejó sin aliento. Allí, bajo la luz de una pequeña lámpara de escritorio que ella misma había llevado, estaba Dora. No estaba limpiando. Estaba inclinada sobre el motor experimental, la sábana que lo cubría doblada cuidadosamente a un lado. En una mano sostenía un destornillador y en la otra su bolígrafo, mientras comparaba una pieza del motor con un diagrama en su cuaderno abierto. Lucas empujó la puerta por completo y entró en la sala. Dora se sobresaltó, dejando caer el bolígrafo al suelo con un ruido que rompió el silencio sagrado del lugar. Sus ojos se abrieron de pánico, el rostro pálido de quien ha sido atrapado en el acto más íntimo y prohibido. Ella esperaba un reproche, el despido, la confirmación de toda la humillación que había sufrido, pero Lucas no la miraba con rabia. Su mirada estaba fija en el cuaderno abierto sobre la mesa. Se acercó, casi en trance, y hojeó las páginas. Lo que vio lo dejó atónito. No eran garabatos, eran anotaciones de una claridad impresionante, cálculos de resistencia, teorías sobre la dinámica de fluidos, dibujos técnicos de una precisión impecable y en la última página, un diagrama detallado del módulo de par, con un círculo rojo alrededor del sensor de presión y una anotación. Lectura falsa, causa de la parada abrupta. Era genial, simple, elegante y absolutamente genial. Levantó la vista del cuaderno y miró a la mujer en su uniforme de limpiadora. El desprecio, la burla, los prejuicios, todo se desvaneció ante la evidencia irrefutable de un talento extraordinario. «Dora», susurró él, la voz llena de un asombro que rozaba la reverencia. «¿Qué es todo esto?» El pánico helado que invadió a Dora al ser descubierta comenzó a disiparse ante la expresión de Lucas. No había acusación en sus ojos, ni el desprecio que ella esperaba. Solo había un asombro genuino, una admiración que no había visto dirigida a ella en más de 20 años. «Dora», repitió él, la voz aún un susurro. «¿Cómo? ¿Cuánto tiempo has estado haciendo esto?» Ella tartamudeó tratando de formular una excusa, una explicación que pudiera mitigar su transgresión. «Yo solo tenía curiosidad. La llave no quería causar problemas. Solo
Lucas la interrumpió, sacudiendo la cabeza en señal de negación, una sonrisa incrédula formándose en su rostro. ¿Problemas? Dora, esto no es un problema. Esto es una solución que un equipo de 10 ingenieros no pudo encontrar en 10 años. Tomó su cuaderno con el cuidado de quien maneja un artefacto precioso. La interferencia en el módulo de par, el sensor de presión, todo tiene sentido. Estábamos tan obsesionados con los fallos de diseño en el bloque principal que nunca prestamos la debida atención a la telemetría de los sistemas de alimentación secundarios. La validación, proveniente de uno de los ingenieros que ella tanto observaba a distancia, fue como una compuerta abriéndose. Animada por primera vez, Dora comenzó a hablar. La excitación inicial dio paso a un torrente de información, la pasión por esa máquina finalmente encontrando una voz. Explicó cómo las lecciones de su padre la guiaron. Él siempre decía que los sensores mienten, pero la máquina no, contó ella, los ojos brillando. Pasé semanas solo escuchando el motor, sintiendo sus vibraciones. Había un zumbido, casi imperceptible, justo antes de apagarse. Una microvibración que no aparecía en ninguno de los diagnósticos. Ella guió a Lucas hasta el motor, señalando una pequeña junta en el sistema de alimentación secundaria. Es aquí, un desalineamiento mínimo, probablemente de fabricación. Nadie lo notaría, pero en esta rotación específica crea una resonancia que engaña al sensor de presión. La computadora piensa que hay una falla catastrófica de combustible y por seguridad corta la ignición. La explicación era de una simplicidad desconcertante. No era un error de diseño fatal y complejo. Era un detalle, una nota fuera de tono en la sinfonía de la ingeniería, que solo un oído muy atento, o muy entrenado por la sabiduría de un viejo mecánico, podría percibir. Lucas estaba fascinado. Tomó los diagramas originales y los comparó con las anotaciones de Dora. Su teoría encajaba perfectamente, explicando cada anomalía que habían registrado y abandonado. «Podemos arreglar esto», dijo él, la emoción creciendo en su voz. Una recalibración en el sensor, un pequeño ajuste para compensar el desalineamiento. Dora, no solo descubriste el problema, salvaste este proyecto. Esa noche, y en las que siguieron, la Sala 17 dejó de ser un santuario solitario. Se convirtió en un laboratorio colaborativo. Lucas traía herramientas de precisión y acceso a los softwares de diagnóstico. Dora traía su cuaderno, su intuición y un profundo conocimiento del corazón de la máquina. Lado a lado, el joven ingeniero formalmente entrenado y la limpiadora de genialidad silenciosa trabajaron en secreto, unidos por un propósito común. Ya no estaban solo reparando un motor. Estaban preparando el escenario para el día en que demostrarían a todos que lo que algunos descartan como basura puede ser el tesoro de otros. La cuenta regresiva para el día del veredicto había comenzado. Sin duda, el 6º capítulo es el clímax de nuestra historia, el momento en que todo el trabajo secreto de Dora es puesto a prueba. Capítulo 6. El día del veredicto. La fecha para la desactivación oficial de la Sala 17 fue marcada. El evento, disfrazado de prueba final de protocolo en el calendario de la fábrica, era en realidad una ceremonia fúnebre. La directiva estaría presente para firmar la documentación, los ingenieros estarían allí para presenciar el último suspiro del motor fallido, y los empleados del almacén ya estaban listos para comenzar a catalogar las piezas para el chatarrero. Para Ottavio, era un día de triunfo, la eliminación final de una mancha en su currículum. Caminaba por el laboratorio con un aire de superioridad, explicando a los directores de traje el error de diseño fatal y la inevitabilidad de la decisión. Lucas estaba al lado del panel de control, el rostro una máscara de nerviosismo y expectativa. Él había convencido a todos de que una última prueba de ignición era necesaria para el informe final, una pura formalidad. Nadie sospechaba de su verdadero plan. Intercambió una mirada rápida y casi imperceptible con Dora, que acababa de entrar en la sala. Fiel al plan de ellos, ella no llegó como una invitada de honor. Llegó como siempre, en su uniforme de servicios generales, empujando su carrito de limpieza, posicionándose discretamente en un rincón, como si estuviera allí solo para limpiar el polvo después de la autopsia de la máquina. «Está bien, vamos a terminar con esto», dijo uno de los directores, mirando el reloj con impaciencia. Ottavio sonrió satisfecho. «Puedes encender, Lucas. Vamos a dar el último adiós a este dolor de cabeza». Luego se dio la vuelta y con un sarcasmo venenoso añadió:
lo suficientemente alto para que todos escucharan, y luego, Dora tendrá la amabilidad de limpiar el desorden por nosotros, ¿verdad? Algunas risas ahogadas resonaron en la sala. Dora no reaccionó, solo observó, esperando su señal. Lucas respiró hondo y en lugar de acercarse al consola, dio un paso al lado. En realidad, dijo él con la voz clara y firme, rompiendo el protocolo, creo que hay alguien más cualificada que yo para llevar a cabo esta prueba final. Todas las cabezas se giraron cuando él miró directamente a Dora. Dora, por favor. Un silencio perplejo cayó sobre el grupo. Otavio quedó boquiabierto, su rostro contorsionándose en una mezcla de rabia y confusión. «Te has vuelto loco, Lucas. ¿Qué clase de broma es esta?» Pero Dora ya estaba en movimiento. Abandonando el carrito, caminó con una calma que parecía de otro mundo. Pasó entre los trajes caros y los batas blancas, ignorando los susurros y las miradas atónitas. Se detuvo frente al consola. Sus manos, acostumbradas a los mangos de escobas y frascos de limpieza, moviéndose sobre los controles con una intimidad y precisión que sorprendieron a todos. Sus dedos danzaron sobre los botones, ejecutando una secuencia de diagnóstico que ella y Lucas habían ensayado hasta la saciedad. Con todas las miradas fijas en ella, presionó el botón verde de ignición. Hubo el sonido familiar de un motor ahogándose. 1, 2 veces. Otavio sonrió. Una sonrisa de «te lo dije». Pero entonces, algo diferente ocurrió. En lugar de silencio, un ronquido profundo y gutural emergió de las entrañas de la máquina. No era un sonido de muerte, sino de vida. El ronquido se transformó en un zumbido poderoso, estable y continuo. El sonido de un corazón de metal latiendo con fuerza y perfección. Los monitores que antes mostraban alertas rojas ahora brillaban con un verde constante. 10 segundos, 30, 1 minuto. El motor no murió, cantaba. El sonido del triunfo silencioso de Dora llenó cada rincón de la sala, ahogando el sonido de la incredulidad y el prejuicio y dejando en su lugar solo la más pura e innegable verdad. El zumbido constante y saludable del motor era el único sonido en la sala 17. Llenaba el vacío dejado por la incredulidad y el shock, un testimonio innegable de que lo imposible había sucedido. Los directores, antes impacientes, ahora miraban las pantallas verdes con una codicia extasiada. Otavio, pálido como la sábana que antes cubría el motor, se acercó a la máquina como si viera un fantasma, pasando los ojos por los datos de rendimiento, buscando en vano un fallo, un error, cualquier cosa que pudiera justificar su década de escepticismo. No encontró nada. Solo perfección. «Lucas, ¿qué significa esto?», preguntó el director general, rompiendo finalmente el silencio con la voz ronca de asombro. Antes de que Lucas pudiera responder, él mismo se adelantó, señalando la figura tranquila al lado del consola. «No, la pregunta no es para ti, es para ella». Todas las miradas se volvieron hacia Dora. Por primera vez en ese día, ella no era la limpiadora, era el centro de todas las miradas. Dora apagó el motor con la misma calma con la que lo había encendido y se volvió para enfrentar al público de ingenieros y ejecutivos. «Significa», dijo ella, con la voz clara y sin ningún rastro de triunfo, que nunca estuvo muerto, solo estaba esperando que alguien lo escuchara. Otavio finalmente levantó la vista del monitor y miró a Dora. No había más burla en su rostro. Solo había la expresión desnuda de un hombre que había sido superado, la admisión silenciosa y amarga de una derrota completa. La repercusión fue inmediata. El proyecto de desactivación fue cancelado y sustituido por un grupo de trabajo de reactivación con máxima prioridad. Dora fue convocada a una reunión en la sala del consejo. Fue en su uniforme, ya que era la única identificación que poseía. Le ofrecieron una transferencia, un puesto en el departamento de mantenimiento, un aumento salarial. Era una recompensa, pero también un intento de encajarla en una caja que pudieran comprender. Dora agradeció cortésmente, pero rechazó la formalidad. «Agradezco la oportunidad», dijo ella con su desarmante franqueza, «pero mi valor no está en un cargo. Puedo seguir limpiando el suelo, pero si necesitan ayuda con los motores, solo llamen. El conocimiento no ocupa espacio». Su respuesta, en su simplicidad y autoconfianza, causó un impacto aún mayor que el arranque del motor. Lucas, ahora su mayor defensor, se aseguró de que la historia fuera contada correctamente. Insistió en que el nombre de Dora fuera incluido en todos los informes técnicos como
colaboradora externa en análisis funcional. Los ingenieros, liderados por un Ottavio ahora humilde y respetuoso, comenzaron a saludarla en los pasillos, a pedir su opinión, a tratarla como la colega que siempre debió ser. Unas semanas después, Dora recibió un nuevo identificador, asistente técnica, proyecto híbrido nacional, y con él una invitación a una ceremonia en el auditorio principal de la fábrica. Pensó en no ir, pero Lucas insistió. Cuando entró, fue recibida con una ovación de pie. El director jefe subió al escenario y habló sobre talento, sobre cómo puede encontrarse en los lugares más inesperados y sobre la importancia de escuchar las voces silenciosas. Y entonces proyectó una foto de la puerta de la sala 17. La antigua placa, Sector Técnico Proyecto Experimental, había sido retirada. En su lugar, una nueva placa de acero cepillado brillaba. Laboratorio Dora Almeida, Ingeniería Silenciosa. Las lágrimas que Dora había contenido durante 20 años finalmente rodaron por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de reconocimiento. El sueño de su padre, la ingeniera que había guardado dentro de sí, la guardiana del gigante dormido. Todo se unía en ese nombre. Su silencio finalmente había encontrado su voz y resonaría para siempre en los pasillos de aquella fábrica como el sonido poderoso y constante de un motor que volvió a la vida.